Hola, muy buenas. Voy a empezar a subir una serie de vídeos del examen del año pasado. En este caso, creo que es de junio del año 2020. Tengo un archivo con exámenes de junio y septiembre, pero no sé cuál es el de junio y cuál es el de septiembre. Bueno, creo que este es el de junio. Y es la pregunta número 6. Y dice que, bueno, me dan una tabla, me dan dos columnas. La primera columna está formada por los salarios y la segunda columna pues por los empleados que cobran esos salarios. Por ejemplo, hay 26 personas que cobran 1.000 euros, 14 que cobran 1.100, 6 que cobran 1.200 y 4 personas que cobran 1.500. En total hay 40 empleados. Vale, pues en base a esa tabla me hace una serie de preguntas. Una de ellas es que la media es más pequeño, es menor que 1.700. Vale, voy a hacer, como también me hablan de media, o sea, de mediana, de deciles, pues lo que voy a hacer es calcular un par de columnas. Una para calcular la media y la otra para calcular la mediana y los deciles. Bien, primero voy a coger la columna para calcular la mediana y los deciles, o sea, voy a coger la frecuencia absoluta acumulada. No sé cómo le pondrán en el manual a la frecuencia absoluta acumulada. Yo le voy a poner N mayúscula, no sé si le pondrán N mayúscula o F mayúscula, no lo sé. Vale, esta va a ser la frecuencia absoluta acumulada, que ahora mismo no recuerdo si le ponen F mayúscula o N mayúscula. Bien, pues el primer dato, o sea, el primer valor corresponde con el primero de aquí. O sea, esta columna se saca a través de esta. Entonces, el primer dato coincide, esta es la de la frecuencia absoluta y esta es la acumulada. Pues el primero de la acumulada coincide con el primero de la absoluta. Y ya veréis por qué se llama acumulada. Porque el siguiente, el segundo, o sea, el segundo es la suma de estos dos. O sea, yo voy acumulando lo anterior. Pues 14 más 26 son 30. No, son 40. Entonces aquí son 50. 40 más 6 son 46 y 46 más 4 son 50. Vale, siempre ha de coincidir este dato, el último, con el total de la suma de las frecuencias absolutas. O sea, el total de la columna esta tiene que coincidir siempre con el último número, siempre. Y ahora voy a hacer otra columna. Esta es para calcular tanto la mediana como los deciles o percentiles que me pudieran preguntar. Y esta es para calcular la media aritmética. Para sacar la media aritmética se supone que el salario es la X sub Y y el número de trabajadores pues la N sub Y. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar la X sub Y por la N sub Y. Por la N sub Y. Vale, pues voy a multiplicar cada X por su N. Entonces 1000 por 26 son 26.000. 1100 por 14, 1100 por 14 son 15.400. 1200 por 6 son 7.200. Y 1500 por 4 son 6.000. Bueno, pues más 7.200 más 6.000 y más 26.000, la suma de todos son 54.600. Esto es lo que da la suma de estos cuatro números. Vale, ya voy a empezar a responder a ver cuánto, porque me pide la opción verdadera. Mucho cuidado cuando vayáis a responder a las preguntas aquí en estadística, porque a veces os preguntan la verdadera, a veces os preguntan la falsa. O sea, tenéis que leer muy bien el encabezado para saber lo que estáis buscando, ¿vale? Porque normalmente suelen pedir cuál es la verdadera, pero si nos cambian y nos preguntan la falsa, ahí nos han pillado. Vale, pues para sacar la media, recordad que la fórmula era la suma, era un cociente, y arriba se pone, recordad que la suma se simbolizaba así, es la suma de la columna de la X sub Y por la N sub Y, o sea, la suma de esta columna, dividido por la suma de la columna de las frecuencias absolutas.
a la suma de las frecuencias absolutas se le llama n mayúscula. O sea, que si veis por aquí, en el manual, en vez de poner esto, o aparece un n mayúscula, es que a la suma de las frecuencias absolutas se le suele indicar en estadística con la letra n mayúscula. Bueno, pues la suma de la x sub y por la n sub y son 54.600 y la suma de la n eran 50. Bueno, pues lo que voy a hacer es hacer esa división a ver si coincide con lo que pone aquí, que es que la media aritmética es más pequeño que 1700. A ver si es verdad. 54.600 entre 50 sale 1092. Esto me da 1092 y me pide la verdadera, o sea que esta ya es cierta, ¿vale? Pero voy a calcular las otras dos pues, para que veáis, para que recordéis cómo se hace. O sea que la media aritmética es 1092, que es más pequeña que 1700, o sea que esa se cumple. Vale, ¿cómo se calcularía, por ejemplo, la mediana? Para sacar la mediana se puede hacer a partir de esta columna, que es la frecuencia absoluta acumulada, o se podría sacar a partir de la frecuencia relativa acumulada. La relativa acumulada me da tantos por unos. Entonces lo puedo mirar en esa columna o lo podría mirar aquí. Ya como tengo hecho esta, pues ya aprovecho esta. La otra igual es más rápida, pero hay que llegar a ella. Vale, para sacar la mediana, como la mediana estamos buscando la que está en medio, yo tengo que dividir n entre 2. Y recordar que la n era la suma de la columna de las frecuencias absolutas, o sea 50. Y 50 entre 2 son 25. Pues entonces, en la columna de la acumulada, o sea, en esta columna, tenéis que buscar el primer valor que sobrepase a 25. El primero que pasa de 25 es 26. Entonces, la x correspondiente sería 1000. O sea que la mediana sería 1000. Y el decil sexto. Vale, el decil sexto... el decil sexto, bueno, el decil, no sé cómo lo pondréis, igual lo ponéis con D mayúscula, y 6 de sexto. Para calcular el decil sexto, tenéis que dividir, igual que la mediana se divide por 2, para sacar un decil se divide por 10. Hay que dividir la n entre 10. Pero como hay varios deciles, está el 1, el 2, el 3, el 4, para calcular un decil concreto, el n partido por 10 se multiplica por el decil que queréis calcular. Si yo quiero calcular el decil sexto, pues se multiplica eso por 6. Si quisiera calcular el decil octavo, pues multiplicaría por 8. 8n partido por 10. Y entonces hago esta operación. Pues 6 por 50 entre 10, que son 30. Pues tengo que buscar aquí el primero que pase de 30. Este no pasa de 30. Este sí pasa de 30, que corresponde a 1100. Pues el decil sexto será 1100. La opción B no es cierta porque aunque la mediana sí que es verdad que vale 1000, pero el decil sexto también me dice que vale 1000. Y no, sería 1100. Esa es falsa. ¿Por qué falla la tercera? ¿Por qué falla la opción C? Pues la opción C falla porque el rango es la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño. El valor más grande es 1500 y el más pequeño es 1000. La diferencia son 500. Y aquí me dice que el rango es 1092. No, 1092 era la media. Y lo último es el coeficiente de apertura. El coeficiente de apertura es la división entre el más grande, o sea, el máximo, y el mínimo. En este caso, el más grande es 1500, que es el que está aquí abajo, y el más pequeño es este de aquí arriba, que es 1000. Y 1500 entre 1000 es 1,5. Y aquí me dice que el coeficiente de apertura es 2. O sea que la única que es cierta entera es la opción A. La opción D no la he copiado, supongo que sería ninguna de las anteriores. No sé por qué no la he copiado, supongo que sería por eso. Vale, pues en este caso la cierta sería la opción A. La media es más pequeña, es menor que 1700. Bueno, pues ejercicio resuelto. Y hasta el siguiente vídeo.